La economía nicaragüense está muy bien posicionada a nivel de la región y a nivel internacional. Que Nicaragua crezca en un 5% con finanzas públicas sanas es un gran logro. Así lo expresó el gerente general del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, en una entrevista a 19 Digital, quien además reiteró que las expectativas es potencialmente tener un tercer año consecutivo creciendo a tasas superiores al 5%. Las familias nicaragüenses han expresado su contento con la conducción económica que ha dado este gobierno sandinista, y en relación a esto, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para el cierre de este 2013? Para el presente año nosotros estamos teniendo una expectativa incluso bastante superior a la que estábamos esperando en la última programación económica, en la que estábamos previendo un crecimiento entre un 4,5% y un 5%. La verdad es que el índice mensual de actividad económica de septiembre, que es la última información con la que contamos, muestra un crecimiento del 5,2%, o sea que trae una tendencia positiva y no se vislumbran síntomas de desaceleración. En ese crecimiento ha sido fundamental la actividad de la construcción, agricultura, silvicultura y pesca, que están creciendo a más de un 10%. Entonces, las expectativas es a que potencialmente tengamos un tercer año consecutivo creciendo a tasas superiores del 5%, y eso es una excelente noticia. Hay organismos internacionales financieros que también han avalado este crecimiento. ¿Cuáles han sido estos factores que han conducido a mantener este mismo ritmo de crecimiento en el país? Mira, la economía mundial anda creciendo por debajo del 3,5%. La economía de América Latina está creciendo un 3%. Entonces, que Nicaragua crezca un 5% con finanzas públicas sanas es un gran logro, efectivamente. Y los principales factores ha sido el factor confianza que ha generado este país para poder atraer inversiones extranjeras y para la continuidad de políticas. Entonces, el gobierno ha trazado un claro principio político de política de diálogo y de consenso que ha sido fundamental para generar estos resultados. Pero también ha sido importante, ya en lo concreto, el monto de inversión extranjera directa que ha llevado el país, y que por segundo año consecutivo va a ser superior a los $1.000 millones. Estamos esperando un monto de 1.400 y 1.500 millones de dólares. Y las exportaciones, que aún con la desaceleración o caída que ha tenido los precios internacionales, pues están respondiendo positivamente a una tasa del 4% en términos de volumen. Es decir, aun cuando los precios han caído y los montos totales de exportación han bajado, los volúmenes de exportación continúan siendo positivos. ¿Usted considera de que en este sentido el acercamiento que el gobierno sandinista ha sido clave en relación a los productores y al sector privado? Ha sido clave y marca una clara diferencia respecto al resto de países centroamericanos en donde no existe este modelo de consenso y diálogo. Ha sido determinante y fundamental. Es más, no lo decimos simplemente porque nos guste, lo dicen todos, lo dicen los empresarios, lo dicen los productores, y esto en realidad pues es lo que ha motivado también a que estas cosas agarren la fuerza legal y jurídica en la constitución política. Estos sólidos indicadores financieros han dado más esperanza a las familias nicaragüenses. Definitivamente, y eso se observa en la dinámica global de la economía. Es decir, las pequeñas empresas también están en una dinámica positiva. Como te digo, los flujos financieros por las exportaciones han bajado, no obstante ya el país se encuentra menos sujeto a los vaivenes de las exportaciones porque se han desarrollado actividades colaterales que le imprimen también dinamismo, como el sector de la construcción, que de alguna manera es un poco independiente del sector de exportación. Es decir, la exportación está viendo hacia afuera, la construcción está viendo hacia adentro. Entonces, cuando vos tenés una desaceleración en el monto de exportación global, aunque el volumen siga siendo positivo, se compensa con la dinámica de la construcción y el resto de sectores económicos. ¿Podemos hablar que en números cómo ha crecido este sector de la construcción? Más de un 10% ha crecido el sector de la construcción. A septiembre había venido creciendo un poco más rápido. No obstante, su dinámica continúa siendo superior a la del PIB, por lo tanto está aportando valor agregado. Sumado a esto, también podemos hablar de un poco de, ¿se controla un poco la inflación para este año? La inflación, que al inicio del año parecía que iba a ser superior a la del año pasado, al mes de noviembre tenemos la agradable noticia de decir que ya la inflación acumulada en noviembre es inferior
que la del año pasado. Entonces tenemos una tasa de 4.41%. Nosotros estamos previendo para este año una inflación que estuviese entre el 6,5% y 7,5%. Pues tengo que decirte pues una buena noticia, creemos que va a ser, si no el 6%, inferior al 6%. El año pasado fue 6.61% y 7,5% el año antepasado. O sea, tenemos una dinámica bastante favorable en cuanto a la inflación y los precios generales. ¿Qué tanto han impactado los proyectos sociales que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en este periodo? Indudablemente que todos estos proyectos sociales han ayudado a amortiguar todo el peso que pueda tener un crecimiento económico desigual. Y precisamente el enfoque que se ha tenido en estos programas sociales ha sido para proteger a los más pobres. Por algo la tasa de la pobreza en Nicaragua ha pasado de 49 a 43%, una reducción de 5 puntos. Aún no se ha hecho el último corte para ir viendo cómo va evolucionando, pero todo indica que efectivamente esta va a continuar reduciéndose. Y por otro lado, también todo este empuje ha sido muy positivo para términos del empleo. Por ejemplo, los empleados asegurados del Instituto de la Seguridad Social ya suman casi los 680,000, cuando a inicios del año estaban casi en 140,000, o sea, se han agregado poco más de 40,000 empleos adicionales en el sector formal y otro gran tanto en el resto de sectores económicos. O sea, hay una dinámica del empleo de crecimiento de alrededor del 8%, ¿ves? Que es superior incluso a la tasa de crecimiento real. O sea, toda esta dinámica en este momento resulta ser bastante positiva, interesante y estimulante para la economía. Además de estos proyectos, existen otros megaproyectos como el canal interoceánico, la unidad de un satélite en el 2016. ¿Qué tantas expectativas puede levantar para el sector financiero aquí en Nicaragua esto? Bueno, para el sector financiero y para el sector productivo en general, la llegada de este proyecto sería en realidad un acontecimiento inédito, ¿verdad? Y único. Dios mediante, y el proyecto en realidad entre con firmeza. No entraría el próximo año porque los estudios de factibilidad aún están en curso. Pero una inyección de capital de $40,000 millones efectivamente que empujaría la economía a tasas de crecimiento mucho mayores y produciría un empleo de alrededor de 680,000 empleos adicionales, pues, o sea, casi duplicaría el empleo formal de la economía. O sea, esto abriría grandes oportunidades para inversionistas y para la producción nacional también. ¿Ustedes han valorado que un buen porcentaje de la población está validando la conducción económica del gobierno sandinista? Las encuestas indican que la expectativa de la población anda por encima del 70% de valoración. Y eso también son tasas récord, ¿verdad?, de aceptación y de bienandanza, pues, económica nacional. A nivel de la región, ¿cómo está posicionada Nicaragua y ese crecimiento que viene marcando poco a poco? Nicaragua está muy bien posicionada a nivel de la región y a nivel internacional. Al día de ayer el Fondo Monetario Internacional emitió el dictamen ya final sobre el estado de la economía nicaragüense y fueron bastante positivas las observaciones de los directores en cuanto a los beneficios y los grandes logros que se han realizado en materia económica. También ellos fueron observadores de los riesgos que tiene la economía. La economía, como toda entidad, no está aislada de lo que está aconteciendo en el resto del mundo. Y hay riesgos, pues tenemos el riesgo, por ejemplo, de que si no actuamos rápido al nivel interno en la seguridad social, entonces la economía podría un poco ralentizarse, pero ya el gobierno está tomando acciones en diálogo que se tiene con el sector privado y los trabajadores y esperamos que ahí pues haya una pronta resolución. Ese es uno de los temores que tiene o de los riesgos que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre la economía nicaragüense. Y hay otros riesgos que tienen que ver con la evolución económica mundial. Si el mundo entero, por ejemplo, de pronto se desacelera, entonces obviamente que eso también impactaría en las relaciones financieras y en las exportaciones de Nicaragua y se bajaría un poco el crecimiento. No obstante, nosotros creemos que estamos muy bien apertrechados en este momento. Nuestras finanzas públicas son sanas, tenemos un déficit fiscal cero, tenemos un sistema financiero con balances sólidos en términos de tanto capitalización como de los principales elementos de las normativas financieras. Entonces, cualquier perturbación que pudiera tener la economía en este momento, más bien hay capacidad y margen para poderlos absorber. ¿Y eso también ha contribuido un poco al incremento de la tasa laboral? Exactamente, todo esto contribuye al incremento de la tasa laboral, pero lo más importante, creo yo, que el país ha creado expectativas positivas y en realidad la economía y el mercado se mueven con expectativas.
Y en la medida en que la gente cree que va la situación mejor, en la medida en que los empresarios están viendo que hay un diálogo, que hay mayores niveles de seguridad en Nicaragua, ¿verdad? Y es reconocido todo esto a nivel internacional, entonces obviamente que en esa medida también la producción avanza y las inversiones también. ¿Estas políticas públicas han dado mayor confianza al pueblo nicaragüense? Por supuesto, como te mencioné, un 70% de confianza en que el país le va a ir mejor, de aceptación a la política económica que se está implementando y la estabilidad sobre todo. O sea, el mayor reflejo de esta confianza se ve en la estabilidad global que tiene la economía, que ese es un activo que no lo tienen casi todos los países. O sea, que hay estabilidad en términos de los empresarios, hay un diálogo, hay un consenso y hay estabilidad también con los trabajadores. Entonces, en un clima de estabilidad y confianza y expectativa positiva, pues el país le va mejor y eso es lo que estamos observando en las cifras de producción, creciendo más del 5%, y en las cifras de inflación que van a ser menores del 6%. ¿Qué tanto le dio a Nicaragua en materia de inversión extranjera? Como te mencionaba, 1.300 millones de dólares de inversión extranjera el año pasado. Fue una cifra récord. Y este año podremos recibir entre 1.400 y 1.500 millones de dólares de inversión extranjera. Eso equivale a un poco más del 10% del Producto Interno Bruto. Es una tasa fuertísima a nivel mundial, ¿verdad? Son en realidad niveles bastante positivos y niveles récord. Esperamos pues que con la dinámica y el clima de confianza que se ha generado esto continúe. Muchas razones para celebrar esta Navidad para el pueblo nicaragüense, este cierre de Va a ser una buena Navidad, ¿verdad? Y eso está observando esto en los comercios. Hay una dinámica bastante interesante en los comercios. Las ventas van bien. Incluso las ventas medidas como ventas brutas que se reportan a la Dirección General de Ingresos están creciendo un 14-15%. O sea, son ventas bastante aceptables como para que esta actividad y esta felicidad continúe.